Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, rebosantes de energía para hablar de un tema que, bueno, me toca el corazón. Y sé que a muchos de ustedes también. Hoy vamos a hablar de Ande Ercel, la increíble Ande, y de un momento que, como dice el título, la dejó al borde de las lágrimas. Pero no solo eso, también vamos a sumergirnos en la reacción de Kerem Bürsin, su expareja y CEO protagonista en Love is in the Air, una reacción que prepárense, porque les va a romper el corazón. Ya saben que soy súper fan de Ande, ¿verdad? Admiro muchísimo su talento, su belleza y sobre todo, la forma en que se muestra tan auténtica y cercana con sus fans. Y Kerem, bueno, Kerem es Kerem. La química entre ellos en la serie era innegable, algo que sinceramente traspasó la pantalla. Verlos juntos era como magia pura. Y aunque ya no están juntos, la conexión, el cariño, el respeto, se notan. Así que prepárense para un viaje emocional. Vamos a analizar qué sucedió, por qué Ande se sintió así, y cómo Kerem reaccionó ante la situación. Y sí, por favor, tengan a mano sus pañuelos, porque esto se va a poner un poco intenso. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre Ande, Kerem, series turcas y todo lo que nos apasiona. Es completamente gratis y así no se pierden nada. Suscríbanse ahora mismo. Ya. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. ¿Hecho? Perfecto. Empecemos. Bien, ¿de qué estamos hablando exactamente? El momento que nos ocupa, ese que dejó a Ande al borde de las lágrimas, ocurrió en un evento, una entrevista, algo muy reciente. No quiero dar muchos detalles al principio para no arruinar la sorpresa, pero básicamente se trata de un tema muy sensible, un tema que toca directamente a Ande y a digamos, su historia personal. Para entenderlo mejor, debemos remontarnos a unos días atrás. Ande, como siempre, estaba impecable. Su elegancia, su sonrisa, su magnetismo, todo irradiaba. Estaba en un evento promocionando uno de sus proyectos actuales, y como es habitual, se sometió a una serie de entrevistas. Todo transcurría con normalidad, preguntas sobre su carrera, sus futuros proyectos, sus aficiones, las típicas preguntas que suelen hacer. Pero entonces la conversación giró hacia un tema que para Ande es profundamente personal y delicado. Un tema que evoca recuerdos dolorosos, una herida que aunque haya cicatrizado, aún deja su marca. Me refiero, por supuesto, a la enfermedad y posterior pérdida de su madre, Aylin Ercel. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, la madre de Ande, Aylin, luchó valientemente contra el cáncer durante un tiempo. Ande en ese momento demostró una fortaleza increíble, dividiéndose entre su trabajo y el cuidado de su madre. Compartió abiertamente su dolor, sus miedos, su amor incondicional. La muerte de Aylin fue un golpe devastador, y Ande lógicamente sintió el impacto de la pérdida. En la entrevista el periodista, quizás sin mala intención, tocó el tema. Le hizo una pregunta relacionada con la forma en que había afrontado ese difícil momento, sobre cómo había logrado seguir adelante, sobre cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Y ahí fue cuando la emoción de Ande se desbordó. La cámara enfocó a Ande y pudimos ver su rostro. Sus ojos se humedecieron, su labio inferior tembló. La sonrisa que la caracterizaba se desvaneció, dando paso a una expresión de profunda tristeza. Intentó responder, pero la voz se le quebró. Se notaba el esfuerzo por mantener la compostura, por no derrumbarse. Verla así, fue un momento de pura empatía. Porque todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado el dolor de la pérdida. Hemos sentido ese vacío, esa sensación de que algo nos falta. Y ver a Ande, una persona que admiramos y que vemos como fuerte y resiliente, mostrarse vulnerable, nos toca el corazón. Era evidente que revivir esos recuerdos, hablar de su madre, de la enfermedad, del dolor, era algo que la afectaba profundamente. Era como si la herida, aunque cicatrizada, volviera a sangrar. Y la cámara, en ese momento, capturó la esencia de su dolor. Pero lo más impactante, lo que hizo que este momento fuera aún más especial, fue la reacción de Kerem Bürsin. Porque, como ya dije, aunque su relación sentimental haya terminado, el vínculo entre ellos permanece. Hay cariño, hay respeto, hay una conexión que trasciende el tiempo y las circunstancias.
Justo después de que la cámara capturara la emoción de Ande, la cámara se movió. El foco cambió de Ande a Kerem. Y ahí fue donde la magia ocurrió. Kerem estaba presente en el evento como amigo y compañero. Y su reacción fue, simplemente conmovedora. No dijo nada. No necesitaba decirlo. Con su mirada, con sus gestos, lo dijo todo. En su rostro se podía leer la preocupación. Sus ojos se abrieron, mostrando una mezcla de sorpresa y tristeza. Sus cejas se fruncieron en un gesto de empatía y solidaridad. Parecía estar procesando la situación, sintiendo el dolor de Ande. Hubo un momento en que, y esto es lo que realmente me rompió el corazón. Kerem pareció querer acercarse a Ande. Como si quisiera abrazarla, consolarla, decirle algo. Pero se contuvo. Quizás por respeto al momento, quizás para no interferir. Pero ese gesto, esa contención, fue desgarrador. En ese instante pudimos ver la verdadera naturaleza de su relación. Vimos el cariño, la preocupación, el respeto que aún existe entre ellos. Vimos la complicidad, la empatía, la conexión que los une. Vimos amor. Un amor que ha evolucionado, que ha cambiado de forma, pero que sigue siendo fuerte y auténtico. La reacción de Kerem fue un claro ejemplo de lo que significa la amistad y el respeto. Demostró que aunque una relación romántica llegue a su fin, el cariño y la admiración pueden perdurar. Que los lazos que se forjan con una persona especial no se rompen fácilmente. Que el amor en sus múltiples formas es un sentimiento poderoso y duradero. Después de ese momento, Kerem continuó mostrando su apoyo a Ande. La miraba, le sonreía, le transmitía su aliento. Sin palabras, sin gestos excesivos, pero con una presencia que irradiaba calma y seguridad. Se quedó a su lado como un amigo leal, como un compañero que siempre estará ahí. La escena fue capturada por varios medios, y las redes sociales se inundaron de comentarios sobre la reacción de Kerem. Los fans, conmovidos por el gesto, elogiaron su sensibilidad y su empatía. Muchos expresaron su deseo de que Ande y Kerem volvieran a estar juntos, pero creo que lo que realmente demostró este momento es que el amor, en sus diferentes formas, es lo que importa. El amor como amistad, como compañerismo, como respeto mutuo. Este vídeo no es solo sobre Ande y las lágrimas. No es solo sobre la reacción de Kerem. Es sobre la humanidad, sobre la empatía, sobre el respeto. Es sobre la capacidad de conectar con los demás, de sentir su dolor, de preocuparse por ellos. Es un recordatorio de que a pesar de las dificultades, de las pérdidas, de los cambios, el amor y el cariño pueden perdurar. Que la amistad y el respeto son valores fundamentales en la vida. Y que en un mundo cada vez más individualista, la capacidad de mostrar empatía y solidaridad es algo que debemos celebrar y valorar. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Que Ande es una persona increíblemente fuerte y sensible. Que ha enfrentado la adversidad con valentía y que, a pesar del dolor, sigue adelante irradiando luz y positivismo. Que Kerem es un hombre con una gran capacidad de empatía, con una gran sensibilidad y que, ante todo, valora a las personas que quiere. Que la conexión entre ellos es evidente. Que la química que tenían en la serie no era solo actuación, era algo real, algo que traspasaba la pantalla y que, aunque no estén juntos como pareja, su historia es, y seguirá siendo, una de las más bonitas del mundo del espectáculo. En resumen, este vídeo nos ha mostrado un momento de vulnerabilidad de Ande, la reacción conmovedora de Kerem, y nos ha recordado la importancia del cariño, el respeto y la empatía. Hemos analizado la situación, las emociones, los gestos, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque la vida cambie, el amor puede tomar muchas formas y perdurar en el tiempo. Y ahora, como siempre, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Cómo se sintieron al ver a Ande al borde de las lágrimas? ¿Creen que la conexión entre ellos es algo especial? ¿Qué mensaje les dejó este momento? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Así que no se queden callados. Comenten. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutarlo. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Hay mucho contenido emocionante por venir. Gracias por ver este vídeo.
Nos vemos en el próximo. Chao.